Bienvenidos de nuevo a otra exploración serena de los rincones más peculiares de la historia. Esta noche, nos acomodamos para un viaje largo y relajante a través de uno de los periodos más creativos de la humanidad, no de logros artísticos, entiéndase bien, sino de desesperación creativa. Caminaremos lentamente a través de los diversos métodos ingeniosos, bizarros y ocasionalmente sensatos que las personas a lo largo de la historia emplearon para evitar a uno de los visitantes más persistentes e indeseados de nuestra especie, la peste. Antes de comenzar nuestro paseo tranquilo a través de siglos de pánico creativo, me encantaría que tomaras un momento para suscribirte a nuestro pequeño refugio de tranquilidad histórica. Realmente nos ayuda a continuar estos viajes pacíficos a través del pasado. Y mientras te sientes generoso con tu tiempo, por favor deja un comentario diciéndome qué hora es donde te encuentras y desde qué parte del mundo nos escuchas. Hay algo maravillosamente calmante en saber que todos estamos navegando a través de estos momentos históricos extraños juntos, dispersos en diferentes zonas horarias pero unidos en nuestro aprecio por las respuestas más creativas de la humanidad a las amenazas existenciales. Imagínate adentrándote en un mundo donde lo invisible generaba más terror que cualquier enemigo visible, donde el mismo aire que respirabas podría transportar la muerte, y donde las mentes desesperadas recurrieron a soluciones que iban desde lo sorprendentemente efectivo hasta lo magníficamente absurdo. Esta noche, exploraremos los fascinantes extremos a los que llegaron las personas cuando se enfrentaron con una enfermedad que parecía aparecer de la nada, matar con eficiencia despiadada, y desaparecer tan misteriosamente como había llegado. La peste, ya fuera bubónica, neumónica o septicémica, visitaba la civilización humana con la regularidad de un pariente particularmente indeseable, y como tales parientes, inspiraba a las personas a esfuerzos extraordinarios para evitar su compañía. Algunos de estos esfuerzos se basaban en una comprensión genuina sobre la transmisión de enfermedades. Otros estaban arraigados en el tipo de pensamiento mágico que emerge cuando las soluciones racionales parecen inadecuadas. Y otros más eran simplemente el producto de mentes empujadas a extremos creativos por la perspectiva de una muerte particularmente desagradable. Mientras nos acomodamos juntos en esta exploración, prepara tu mente para un viaje a través de remedios que involucraban desde piedras preciosas hasta dietas peculiares, desde innovaciones arquitectónicas hasta enfoques de aromaterapia que harían que los entusiastas modernos de aceites esenciales parezcan notablemente moderados. Descubriremos cómo el miedo puede impulsar la innovación, cómo la desesperación puede producir tanto sabiduría como absurdo, y cómo la capacidad humana para la resolución creativa de problemas se manifiesta más claramente cuando los problemas parecen irresolubles. Así que cierra los ojos si lo deseas, deja que tu respiración se ralentice para coincidir con el ritmo suave de nuestra narración, y prepárate para deslizarte a través de siglos de ingenio humano aplicado al arte ancestral de no morir por amenazas invisibles. En un mundo donde los mecanismos reales de transmisión de enfermedades permanecían tan misteriosos como el funcionamiento de las estrellas distantes, las personas desarrollaron teorías que parecían perfectamente razonables dada la evidencia disponible. La más persistente e influyente de estas fue la teoría del miasma, la creencia de que la enfermedad viajaba a través del aire malo, a través de vapores y olores que transportaban la dolencia de lugar en lugar como mensajeros invisibles y malevolentes. Imagina la mente medieval intentando entender por qué la peste parecía golpear algunas áreas mientras dejaba otras intactas, porque parecía viajar a lo largo de rutas comerciales, porque parecía prosperar en condiciones hacinadas y sucias. Sin conocimiento de bacterias o pulgas o la ecología compleja de la enfermedad, la explicación más obvia era que la dolencia literalmente olía mal, y si los malos olores transportaban enfermedades, entonces los buenos olores seguramente debían repelerlas. Esto llevó a lo que podríamos llamar el enfoque aromático para la prevención de la peste, una estrategia que transformó la vida medieval y renacentista en algo parecido a un elaborado experimento de perfumería. Imagina caminar por una ciudad amenazada por la peste donde cada persona portaba su propia nube personal de fragancias protectoras, donde el aire mismo se había convertido en un campo de batalla entre los presuntos olores malignos de la enfermedad y los olores buenos cuidadosamente cultivados de la salud. Los adinerados abordaron este desafío con el mismo entusiasmo que traían a todos sus problemas, arrojando dinero hasta que algo funcionara. Imagina los elaborados pomandros transportados por los nobles, recipientes intrincados de plata u oro perforados con orificios decorativos y llenos de las sustancias aromáticas más costosas disponibles.
Estos no eran simples accesorios, sino equipos médicos serios, diseñados para crear una barrera constante de fragancia protectora alrededor de sus portadores. Las sustancias elegidas para la protección contra la peste revelaron suposiciones fascinantes sobre la naturaleza de la enfermedad y el poder de varios materiales naturales. En la cima de la jerarquía aromática se encontraban ingredientes que eran tanto raros como penetrantes: ámbar gris de intestinos de ballena, almizcle de glándulas de venado, civeta de criaturas felinas, y varias especias exóticas que habían viajado miles de millas para llegar a los mercados europeos. Imagina la preparación cuidadosa de estos pomandros contra la peste, un proceso que se asemejaba tanto a la farmacia como a la brujería. Artesanos hábiles mezclaban rosas trituradas con canela en polvo, combinaban ámbar raro con hierbas comunes, creaban recetas elaboradas que equilibraban la potencia con la portabilidad. Las versiones más sofisticadas incluían mecanismos de relojería que liberarían ráfagas frescas de aroma a intervalos regulares, asegurando protección continua durante todo el día. Las clases medias, incapaces de costear los ingredientes más exóticos, desarrollaron sus propias jerarquías de fragancia protectora. Imagina a la familia de un comerciante próspero racionando cuidadosamente su suministro de clavos, usando nuez moscada preciosa con moderación, complementando importaciones costosas con hierbas cultivadas localmente que costaban menos pero requerían más fe en sus propiedades protectoras. El romero se volvió particularmente popular, olía agradable, crecía fácilmente en la mayoría de climas, y tenía la ventaja añadida de estar asociado con la memoria y la claridad de pensamiento. Incluso los pobres participaban en esta carrera armamentística aromática, aunque sus armas fueran necesariamente más humildes. Imagina a trabajadores portando pequeños ramos de ajo, cebollas, o cualquier plantas penetrantes que pudieran recoger de campos y jardines. El olor podría no haber sido tan refinado como las mezclas elaboradas de los nobles, pero la teoría subyacente era idéntica: los aromas fuertes protegerían contra los aires malignos que transportaban la peste. La creencia en fragancias protectoras se extendió más allá de accesorios personales para influir en el diseño de edificios enteros y vecindarios. Imagina los elaborados sistemas de ventilación instalados en hogares adinerados, diseñados no solo para mover aire, sino para asegurar que el aire siendo movido estuviera apropiadamente perfumado y por lo tanto fuera seguro para respirar. Las iglesias y edificios públicos comenzaron a incorporar elementos aromáticos en su misma estructura. Imagina caminar hacia una catedral donde las piedras mismas habían sido tratadas con varias sustancias protectoras, donde los quemadores de incienso no eran solo herramientas espirituales sino equipos médicos, donde toda la arquitectura había sido diseñada para crear y mantener una atmósfera hostil a los vapores portadores de enfermedades. Los individuos más paranoicos, o quizás más creativos, fueron aún más lejos, diseñando sus rutinas diarias alrededor del mantenimiento de barreras de fragancia protectora. Imagina a alguien que no se aventuraría al exterior sin antes preparar su atmósfera personal, quien portaba múltiples fuentes de respaldo de fragancia protectora, quien había desarrollado rituales elaborados para refrescar sus defensas aromáticas durante todo el día. Algunos hogares instalaron sistemas permanentes de aromaterapia, braseros que ardían continuamente, arreglos elaborados de hierbas secas que necesitaban cuidado constante, incluso sistemas primitivos de filtración de aire que pasaban el aire entrante a través de cámaras llenas de sustancias protectoras. Imagina vivir en un hogar donde cada respiración estaba medicada, donde el acto mismo de respirar se había convertido en una intervención médica consciente. El desarrollo de sistemas de protección por fragancia personal llevó a innovaciones que eran parte accesorio de moda, parte dispositivo médico y parte manta de seguridad. Imagina los elaborados frascos de fragancia portados por quienes podían permitírselos, recipientes diseñados tanto para efectividad como elegancia, herramientas que necesitaban proyectar tanto seriedad médica como estatus social. Los sistemas de fragancia personal más sofisticados incluían múltiples componentes para diferentes situaciones. Imagina el kit contra la peste de una persona adinerada, un pomandro primario para protección general, un suministro de respaldo de materiales aromáticos sueltos para rellenar, mezclas especiales de alta potencia para uso en áreas particularmente peligrosas, y suministros de fragancia de emergencia para exposiciones inesperadas a olores sospechosos. Viajar requería sus propias preparaciones aromáticas. Imagina a un mercader preparándose para un viaje a través de áreas afectadas por la peste,
calculando cuidadosamente cuánta fragancia protectora sería necesaria para todo el viaje, empacando suministros de respaldo en caso de que los aromáticos primarios perdieran su potencia, desarrollando estrategias para obtener materiales protectores frescos en ciudades desconocidas donde las tradiciones de fragancia locales podrían ser diferentes o inadecuadas. Los practicantes más comprometidos desarrollaron recetas de fragancia personal que eran guardadas tan celosamente como secretos familiares. Imagina los cuadernos elaborados mantenidos por individuos conscientes de la peste, registros detallados de qué combinaciones parecían más efectivas, observaciones cuidadosas sobre cómo diferentes fragancias funcionaban bajo varias condiciones, teorías sobre variaciones estacionales en la potencia aromática. La adopción generalizada de prevención de peste basada en fragancias creó categorías completamente nuevas de interacción social y etiqueta. Imagina las negociaciones delicadas que ocurrían cuando personas con sistemas aromáticos de protección incompatibles necesitaban ocupar el mismo espacio. Se creía que algunas combinaciones de fragancias se neutralizaban mutuamente, creando brechas peligrosas en la protección que requerían manejo cuidadoso. Conocer a alguien con protección de fragancia inadecuada se convirtió en un desafío social y médico. Imagina las cortesías elaboradas desarrolladas alrededor de compartir aromáticos protectores con aquellos que parecían insuficientemente defendidos contra la peste, las maneras sutiles de sugerir que la barrera de fragancia de alguien podría necesitar refuerzo, los métodos diplomáticos para evitar contacto cercano con personas cuyas elecciones aromáticas parecían cuestionables. Los servicios religiosos requerían atención particular al manejo de fragancias comunitarias. Imagina congregaciones donde todos estaban quemando combinaciones ligeramente diferentes de incienso protector, donde el aire mismo se convertía en una mezcla compleja de estrategias aromáticas competidoras, donde las autoridades eclesiásticas tuvieron que desarrollar políticas sobre prácticas de fragancia aceptables durante el culto. La economía de la protección por fragancia creó nuevas industrias y transformó las existentes. Imagina a los comerciantes de especias que súbitamente se encontraron funcionando como proveedores médicos, los perfumistas que necesitaban equilibrar consideraciones estéticas con requisitos protectores, los boticarios que desarrollaron experiencia tanto en sistemas de defensa aromática individual como comunitaria. La creencia generalizada en la prevención de peste basada en fragancias no se trataba solo de protección práctica, reflejaba suposiciones más profundas sobre la naturaleza de la enfermedad, la salud y la relación entre humanos y su entorno. Imagina una cosmovisión en la cual la frontera entre uno mismo y los alrededores se mantenía a través del manejo cuidadoso de condiciones atmosféricas, donde la salud personal se entendía como una negociación constante con fuerzas ambientales invisibles. Este enfoque aromático para la prevención de enfermedades creó una tensión fascinante entre responsabilidad individual y comunitaria. Mientras se esperaba que cada persona mantuviera su propia barrera de fragancia protectora, se entendía que la efectividad de estos esfuerzos individuales dependía parcialmente del ambiente aromático colectivo. Imagina vecindarios donde los residentes coordinaban sus elecciones de fragancia, comunidades que desarrollaron estándares compartidos para protección aromática aceptable. Los practicantes más reflexivos desarrollaron teorías sofisticadas sobre cómo diferentes fragancias trabajaban juntas, qué combinaciones mejoraban las propiedades protectoras mutuas, cómo factores ambientales como clima y estación afectaban la potencia aromática. Imagina los tratados elaborados escritos por expertos en aromaterapia de la era de la peste, análisis detallados de interacción de fragancias que se leían como libros de texto de química medieval cruzados con guías de perfume. Mientras nos preparamos para explorar la siguiente categoría de prevención creativa de la peste, imagina cómo esta carrera armamentística aromática creó un mundo donde el aire mismo que las personas respiraban había sido transformado en un campo de batalla, donde cada respiración era tanto una amenaza potencial como una acción defensiva cuidadosamente medicada. Las fragancias dulces y complejas que llenaban las ciudades de la era de la peste no eran solo lujos agradables, sino armas en la guerra continua de la humanidad contra enemigos invisibles. Mientras el enfoque aromático para la prevención de la peste se enfocaba en proteger el cuerpo de amenazas externas, mentes igualmente creativas dirigieron su atención hacia adentro, desarrollando teorías elaboradas sobre cómo los alimentos y bebidas correctos podrían crear un ambiente interno tan hostil a la enfermedad que la peste simplemente se negaría a establecer residencia. Imagina una cosmovisión en la cual tu cuerpo era esencialmente un castillo,
y las elecciones dietéticas correctas podrían abastecerlo con provisiones y defensores que harían que cualquier dolencia invasora pensara 2 veces antes de intentar un sitio. Este enfoque interno para la prevención de la peste se basaba en teorías médicas medievales que parecen encantadoramente lógicas en retrospectiva. Si ciertos alimentos podían hacerte sentir fuerte y saludable, entonces seguramente la combinación correcta de elecciones dietéticas podría hacerte esencialmente a prueba de peste. El desafío, por supuesto, era determinar qué alimentos pertenecían a este ejército interno y cuáles podrían servir accidentalmente como colaboradores del enemigo. Los adinerados abordaron la prevención dietética de la peste con la misma minuciosidad sistemática que trajeron a sus defensas aromáticas, creando planes de comidas elaborados que se trataban menos del placer que de la estrategia médica. Imagina la cocina de un hogar noble durante la temporada de peste, donde cada ingrediente era seleccionado no por su sabor sino por sus presuntas propiedades protectoras, donde cocinar se convirtió en una forma de medicina preventiva practicada 3 veces al día. El ajo emergió como quizás el alimento antipeste más universalmente aceptado, una posición que se ganó a través de la lógica simple de que cualquier cosa tan agresivamente penetrante debe seguramente ser capaz de ahuyentar influencias malignas. Imagina la fascinación medieval con el ajo como una especie de armadura comestible. Las personas no solo lo comían con sus comidas, sino que llevaban dientes crudos en sus bolsillos, colgaban trenzas del alrededor de sus hogares, y desarrollaron maneras cada vez más creativas de incorporarlo en cada aspecto posible de su dieta. Los entusiastas del ajo más comprometidos no simplemente lo añadían a su comida, lo convertían en la base de toda su estrategia nutricional. Imagina comenzar cada día con dientes de ajo crudo, suplementar cada comida con preparaciones adicionales de ajo, y terminar cada noche con vino o cerveza infundida con ajo. Las consecuencias sociales de este enfoque eran considerables, pero aquellos que practicaban la terapia agresiva de ajo consideraban el mal aliento un pequeño precio a pagar por protección contra una enfermedad que podría terminar toda respiración permanentemente. Las cebollas ocupaban una posición similar en la jerarquía de alimentos protectores, valoradas tanto por su penetrancia como por su percibida capacidad de absorber influencias malignas del ambiente circundante. Imagina hogares que mantenían tazones de cebollas cortadas en cada habitación, no como ingredientes de cocina sino como purificadores de aire comestibles, reemplazados diariamente para asegurar que no se saturaran con vapores de peste absorbidos y se transformaran de protectores en fuentes potenciales de infección. El comercio de especias encontró nueva vida durante brotes de peste, ya que los condimentos exóticos eran valorados no solo por su rareza sino por sus presuntas propiedades médicas. Imagina las combinaciones elaboradas de especias desarrolladas por cocineros de la era de la peste, mezclas que combinaban canela de tierras distantes con hierbas locales, pimienta que costaba más que la plata mezclada con plantas humildes de jardín, creando perfiles de sabor que priorizaban el poder protector sobre la palatabilidad. Las bebidas alcohólicas ocuparon una posición particularmente importante en las estrategias de prevención de peste, en parte porque el alcohol era correctamente entendido como teniendo algunas propiedades antisépticas, pero principalmente porque beber parecía ayudar a las personas a lidiar con la ansiedad de vivir bajo amenaza constante de muerte horrible. Imagina los rituales elaborados de bebida que se desarrollaron alrededor de la protección contra la peste, vinos específicos para protección matutina, diferentes cervezas para refuerzo vespertino, y licores especiales reservados para situaciones de emergencia cuando la exposición a la peste parecía probable. Los practicantes más sofisticados desarrollaron teorías complejas sobre cómo diferentes tipos de alcohol interactuaban con varios alimentos para crear efectos protectores mejorados. Imagina las tablas detalladas mantenidas por entusiastas serios de la prevención de peste, rastreando qué combinaciones de vino y comida parecían más efectivas, notando variaciones estacionales en la potencia alcohólica, desarrollando recetas personales que equilibraban protección con la necesidad práctica de permanecer funcional lo suficiente para realmente evitar la exposición a la peste a través de precauciones básicas. Los tés de hierbas e infusiones proporcionaron un enfoque más refinado a la protección líquida, permitiendo a las personas consumir sustancias protectoras durante todo el día sin los efectos secundarios inconvenientes de la intoxicación constante. La teoría médica medieval incluía ideas sofisticadas sobre equilibrar diferentes tipos de alimentos para mantener salud óptima, y la prevención de peste requería adaptar estas teorías para abordar el desafío específico de crear condiciones internas hostiles a la enfermedad. Imagina la planificación elaborada de comidas que implicaba las dietas de prevención de peste,
no solo elegir alimentos protectores, sino cronometrar su consumo para mantener defensa interna constante, equilibrando diferentes tipos de efectos protectores para evitar crear brechas en la cobertura. La teoría del equilibrio humoral, la idea de que la salud dependía de mantener proporciones apropiadas de influencias calientes, frías, húmedas y secas en el cuerpo, se volvió particularmente importante durante brotes de peste. Imagina los cálculos cuidadosos requeridos para planear comidas que mantendrían tus humores internos en el equilibrio preciso necesario para repeler la peste mientras evitabas los extremos peligrosos que podrían hacerte vulnerable a otras enfermedades. Algunos practicantes desarrollaron estrategias dietéticas estacionales, ajustando sus elecciones de alimentos basadas en la época del año y las presuntas variaciones estacionales en la virulencia de la peste. Imagina las tablas elaboradas rastreando qué alimentos eran más protectores durante diferentes meses, como las condiciones climáticas afectaban la potencia de varias defensas dietéticas, la logística compleja de mantener nutrición óptima cuando tus elecciones de alimentos estaban determinadas por teoría médica en lugar de disponibilidad o preferencia. Los seguidores más dedicados de la prevención dietética de peste desarrollaron sistemas alimentarios personales que eran esencialmente tratamientos médicos continuos disfrazados como comidas. Imagina comer no por placer o incluso nutrición básica, sino como una forma de medicina preventiva practicada múltiples veces cada día, donde cada bocado era evaluado por su contribución a tu resistencia general a la peste. El acto de comer alimentos protectores se ritualizó de maneras que fueron mucho más allá del simple consumo, desarrollándose en ceremonias elaboradas que combinaron nutrición práctica con tranquilidad psicológica. Imagina familias reuniéndose para comidas que se trataban tanto de prevención colectiva de peste como de compartir alimentos, donde la mesa del comedor se convirtió en una especie de sesión de tratamiento médico grupal. Los rituales más elaborados de alimentación protectora incluían oraciones específicas o encantamientos para recitar mientras se consumían alimentos protectores, teorías sobre cómo la actitud mental afectaba las propiedades protectoras de varios ingredientes, y requisitos complejos de cronometraje que dictaban no solo qué comer sino exactamente cuándo y cómo comerlo. Imagina el esfuerzo mental requerido para mantener estas disciplinas dietéticas, la forma en que cada comida se convirtió en una intervención médica consciente en lugar de una respuesta simple al hambre. Viajar creó desafíos particulares para aquellos siguiendo regímenes estrictos de protección dietética, requiriendo planificación anticipada para asegurar acceso a los alimentos protectores correctos en lugares desconocidos. Imagina el aprovisionamiento elaborado requerido para un viaje durante la temporada de peste, no solo empacar suficiente comida para el viaje, sino asegurar que cada comida a lo largo del camino mantuviera el equilibrio dietético protector que mantenerse saludable parecía requerir. La adopción generalizada de estrategias de prevención de peste basadas en alimentos creó impactos económicos significativos, elevando la demanda de ciertos ingredientes mientras creaba mercados completamente nuevos para productos dietéticos protectores. Imagina a los comerciantes de especias que se encontraron funcionando como proveedores médicos, los cerveceros que desarrollaron recetas especiales de prevención de peste, los granjeros que descubrieron que ciertos cultivos podían comandar precios premium durante brotes de peste. Los alimentos protectores más caros se convirtieron en símbolos de estatus así como necesidades médicas, creando jerarquías sociales basadas en parte en quien podía costear las defensas dietéticas más exóticas. Imagina la competencia sutil que se desarrolló alrededor de comidas de prevención de peste, donde la sofisticación de tu dieta protectora se convirtió en una manera de demostrar tanto tu conocimiento médico como tus recursos financieros. Los sistemas alimentarios locales fueron transformados por teorías dietéticas de prevención de peste, ya que las comunidades desarrollaron entendimientos compartidos sobre qué alimentos disponibles localmente ofrecían la mejor protección. Imagina áreas rurales donde pueblos enteros coordinaron su producción de alimentos alrededor de la prevención colectiva de peste, cultivando cantidades extra de cultivos protectores, compartiendo conocimientos sobre métodos de preparación que mejoraban las propiedades protectoras. Quizás el aspecto más importante de la prevención dietética de peste no era la efectividad médica real de varios alimentos, sino el consuelo psicológico que venía de sentir que estabas tomando pasos activos para protegerte. Imagina el alivio mental que venía de seguir una dieta protectora estricta, la sensación de que estabas haciendo algo, cualquier cosa, para mejorar tus probabilidades de supervivencia en una situación donde la mayoría de factores parecían completamente fuera de tu control.
Los aspectos rituales de la alimentación protectora proporcionaron estructura y propósito durante periodos cuando las rutinas sociales normales eran interrumpidas por preocupaciones de peste. Imagina cómo la disciplina requerida para mantener regímenes complejos de protección dietética daba a las personas una sensación de agencia y control, incluso si los efectos protectores reales eran mínimos o inexistentes. La vinculación social que ocurría alrededor de prácticas dietéticas de protección compartidas ayudó a mantener la cohesión comunitaria durante brotes de peste, creando propósitos comunes y sistemas de apoyo mutuo basados alrededor de estrategias nutricionales colectivas. Imagina vecindarios donde todos siguieron dietas protectoras similares, compartiendo ingredientes y recetas, apoyándose mutuamente en mantener la disciplina requerida para una defensa dietética efectiva. Mientras hacemos la transición para explorar la siguiente categoría de prevención creativa de peste, imagina cómo estas estrategias dietéticas crearon un mundo donde cada comida era una decisión médica, donde el acto simple de comer había sido transformado en una estrategia defensiva compleja contra enemigos invisibles. Los rituales alimentarios elaborados que se desarrollaron alrededor de la prevención de peste no se trataban solo de nutrición. Se trataban de mantener esperanza y agencia frente a amenazas que parecían hacer que la elección individual fuera sin sentido. Cuando las barreras aromáticas y las defensas dietéticas parecían insuficientes, las mentes creativas recurrieron a soluciones más dramáticas, modificaciones físicas a hogares, comportamientos y estilos de vida enteros diseñados para crear barreras impenetrables entre ellos mismos y la amenaza invisible de la peste. Imagina un mundo donde la arquitectura ordinaria se convirtió en ingeniería militar, donde el acto simple de entrar o salir de un edificio requería la misma planificación estratégica que los ejércitos traían a la guerra de sitio. Los adinerados, predeciblemente, abordaron este desafío con meticulosidad característica y gasto, transformando sus hogares en fortalezas elaboradas a prueba de peste. Imagina casas señoriales donde cada ventana estaba equipada con sistemas complejos de filtración, donde el aire podía entrar solo después de pasar por múltiples capas de tratamientos protectores, donde el acto mismo de respirar aire interior se convirtió en un procedimiento médico cuidadosamente controlado. Estas defensas arquitectónicas contra la peste fueron mucho más allá de simples barreras, incorporando teorías sofisticadas sobre movimiento de aire, transmisión de enfermedades y control ambiental que no habrían estado fuera de lugar en un laboratorio moderno. Imagina habitaciones diseñadas con patrones específicos de flujo de aire destinados a prevenir la acumulación de vapores portadores de enfermedad, sistemas elaborados de ventilación que crearon presión positiva para mantener aire contaminado fuera, y cámaras especializadas donde las personas podían hacer transiciones seguras entre el peligroso mundo exterior y el ambiente interior protegido. El acto simple de llegar a casa desde el mundo exterior se convirtió en una ceremonia elaborada de purificación, con procedimientos específicos para remover ropa contaminada, lavar piel expuesta, y asegurar que ningún rastro de influencias portadoras de peste pasara el umbral. Imagina las habitaciones elaboradas de cambio construidas en las entradas de hogares conscientes de la peste, no espacios simples para quitarse ropa exterior, sino instalaciones comprensivas de descontaminación equipadas con estaciones de lavado, suministros de ropa fresca, y sistemas de eliminación para artículos potencialmente contaminados. Los hogares más paranoicos, o quizás más meticulosos, desarrollaron rutinas diarias que se asemejaban a protocolos modernos de materiales peligrosos, con procedimientos específicos para manejar todo lo que entraba al hogar desde el mundo exterior. Imagina los rituales elaborados requeridos solo para traer suministros de comida, lavado, inspección, periodos de cuarentena para bienes no perecederos, y sistemas especializados de almacenamiento diseñados para prevenir contaminación del ambiente interno protegido del hogar. Estos procedimientos de descontaminación se extendieron a la higiene personal de maneras que transformaron el acto simple de lavarse en una ceremonia médica elaborada. Imagina los jabones especializados desarrollados para protección contra la peste, mezclas de agentes de limpieza tradicionales con sustancias aromáticas y presuntamente medicinales, creando rituales de lavado que servían simultáneamente como higiene, medicina y purificación espiritual. Mucho antes de que la epidemiología moderna proporcionara justificación científica para el distanciamiento social, los innovadores de la era de la peste desarrollaron estrategias sofisticadas para mantener conexión humana mientras minimizaban la transmisión de enfermedad. Imagina los protocolos elaborados desarrollados para interacción social durante brotes de peste, no el aislamiento completo que podríamos esperar,
sino contacto cuidadosamente manejado diseñado para preservar vínculos sociales mientras reducía el riesgo de infección. Las clases adineradas desarrollaron soluciones particularmente creativas al desafío de mantener sus obligaciones sociales mientras se protegían de la exposición a la peste. Imagina las fiestas elaboradas donde los invitados permanecían a distancias cuidadosamente calculadas entre sí, donde la conversación se conducía a través de espacios lo suficientemente grandes para prevenir el intercambio de aliento potencialmente contaminado, donde incluso el acto de compartir una comida se convirtió en un ejercicio complejo de planificación geométrica. Las transacciones comerciales requirieron innovaciones similares, llevando al desarrollo de procedimientos que permitieron que el comercio continuara mientras minimizaba el contacto físico entre individuos potencialmente infectados. Imagina los sistemas elaborados desarrollados para manejar dinero, no solo evitar contacto directo, sino métodos para limpiar y poner en cuarentena moneda, teorías sobre cuánto tiempo varios materiales podrían permanecer contaminados, y sistemas de respaldo para conducir comercio sin intercambio físico de bienes o pago. El concepto de espacio personal se expandió dramáticamente durante periodos de peste, ya que las personas desarrollaron teorías detalladas sobre distancias seguras, barreras protectoras y factores ambientales que podrían afectar la transmisión de enfermedades. Imagina individuos que calcularon sus movimientos diarios con la precisión de estrategas militares, mapeando rutas que minimizaran la exposición a áreas potencialmente peligrosas mientras aún les permitían lograr tareas necesarias. Los practicantes más sofisticados de evitación de peste desarrollaron sistemas de movilidad personal que les permitían navegar espacios públicos mientras mantenían máxima protección de contaminación. Imagina las barreras portátiles elaboradas llevadas por aquellos que podían costearlas, no solo máscaras simples o cubiertas, sino sistemas complejos de protección personal que crearon microambientes individuales donde quiera que sus dueños se encontraran. Los espacios públicos fueron reimaginados y reorganizados alrededor de principios de prevención de peste, creando nuevas formas de arquitectura y planificación urbana diseñadas para minimizar la transmisión de enfermedad mientras mantenían las funciones sociales y económicas que hicieron posible la vida citadina. Imagina mercados donde vendedores y clientes interactuaron a través de barreras cuidadosamente diseñadas, iglesias donde miembros de la congregación mantuvieron espaciamiento preciso basado en teorías sobre distancias seguras, y edificios públicos rediseñados para manejar flujo de multitudes de maneras que redujeran contacto entre individuos potencialmente infectados. La ropa se convirtió en armadura en la guerra contra la peste, con innovaciones que fueron mucho más allá de simple cobertura para incluir sistemas elaborados de protección diseñados para prevenir contaminación mientras permitían actividades diarias normales. Imagina el desarrollo de prendas especializadas de prevención de peste, no solo las famosas máscaras con pico usadas por doctores de peste, sino sistemas comprensivos de ropa diseñados para personas ordinarias que querían aventurarse en ambientes potencialmente peligrosos. La ropa protectora más sofisticada incorporó múltiples capas de defensa, con prendas exteriores diseñadas para limpieza fácil o eliminación, capas intermedias que proporcionaron filtración adicional, y ropa interior que podía usarse seguramente incluso si las defensas exteriores fueran comprometidas. Imagina la rutina diaria de vestirse para protección contra la peste, no el proceso simple de ponerse ropa, sino el procedimiento complejo de ponerse múltiples capas de equipo protector especializado. Estos sistemas de ropa protectora requirieron sus propias rutinas de mantenimiento, con procedimientos específicos para limpieza, reparación y reemplazo de varios componentes. Imagina el conocimiento especializado requerido para mantener apropiadamente guardarropas de prevención de peste, entender qué métodos de limpieza preservarían propiedades protectoras, como reparar daños sin comprometer capacidades de defensa, y cuando varias prendas protectoras habían sido suficientemente contaminadas para requerir eliminación. Más allá de barreras físicas y equipo protector, la prevención de peste requirió cambios comprensivos a comportamientos básicos y rutinas diarias, transformando actividades ordinarias en actuaciones cuidadosamente coreografiadas diseñadas para minimizar riesgo de infección. Imagina los protocolos elaborados desarrollados para actividades simples como caminar por una calle, rutas específicas que evitaron áreas de presunta contaminación, estrategias de cronometraje para minimizar contacto con otras personas, y planes de respaldo para encuentros inesperados con situaciones potencialmente peligrosas. Comer en público se volvió particularmente complejo,
requiriendo técnicas especializadas para consumir comida y bebida sin remover barreras protectoras o exponer áreas vulnerables como la boca y nariz a aire contaminado. Imagina los sistemas elaborados de comedor portátil desarrollados por aquellos que necesitaban mantener nutrición mientras viajaban a través de áreas peligrosas, no solo traer comida segura, sino crear mini ambientes donde esa comida podía consumirse seguramente. Incluso actividades privadas como dormir requirieron modificación durante periodos de peste, con arreglos específicos diseñados para mantener protección durante las horas vulnerables cuando la vigilancia consciente era imposible. Imagina habitaciones rediseñadas como ambientes protectores, con sistemas especializados de ventilación, procedimientos de purificación para ropa de cama y vestimenta, y arreglos que permitieron descanso sin comprometer las medidas defensivas que las horas de vigilia requerían. Los enfoques más extremos a la prevención de peste involucraron cambios comprensivos de estilo de vida que esencialmente crearon sistemas sociales paralelos, maneras de vivir que mantuvieron conexión humana mientras eliminaron proximidad física. Imagina los sistemas elaborados de comunicación desarrollados por aquellos que eligieron aislamiento físico completo, métodos para mantener relaciones comerciales, conexiones familiares y vínculos sociales sin el contacto cara a cara que parecía demasiado peligroso para arriesgar. Estas estrategias de aislamiento requirieron creatividad notable en mantener las necesidades prácticas de la vida diaria mientras evitaban contacto potencialmente contaminado con el mundo exterior. Imagina los desafíos logísticos de obtener comida, manejar desechos, conducir negocios y acceder a cuidado médico mientras mantenía separación completa de individuos y ambientes potencialmente infectados. Los desafíos psicológicos del aislamiento extendido impulsaron innovación en entretenimiento, comunicación y práctica espiritual, creando nuevas formas de conexión humana que podían funcionar a través de barreras protectoras. Imagina el desarrollo de técnicas de conversación a larga distancia, sistemas de entretenimiento que podían funcionar en aislamiento, y prácticas espirituales adaptadas para individuos que no podían participar seguramente en actividades religiosas comunitarias tradicionales. Algunas de las innovaciones más interesantes de prevención de peste involucraron comunidades enteras trabajando juntas para crear sistemas de defensa colectiva, estrategias compartidas que protegieron a todos modificando el comportamiento y ambiente del grupo entero. Imagina pueblos que reorganizaron toda su estructura social alrededor de la prevención de peste, con políticas comunales sobre interacción, recursos compartidos para equipo y procedimientos protectores, y toma de decisiones colectivas sobre manejar contacto con el peligroso mundo exterior. Estos enfoques basados en comunidad requirieron niveles sin precedentes de cooperación y coordinación, con protocolos compartidos para todo desde manejo de desechos hasta políticas de visitantes. Imagina los sistemas elaborados de gobernanza que se desarrollaron alrededor de la prevención colectiva de peste, no solo elecciones individuales sobre protección personal, sino políticas comunitarias que equilibraron seguridad colectiva con libertad individual y necesidad práctica. Las estrategias de protección comunitaria más exitosas a menudo involucraron reubicaciones temporales, grupos enteros moviéndose a ubicaciones presuntamente más seguras de contaminación de peste. Imagina los desafíos logísticos masivos de reubicar comunidades enteras, la selección cuidadosa de sitios basada en teorías sobre transmisión de enfermedad, y las negociaciones sociales complejas requeridas para mantener cohesión comunitaria mientras se adaptaban a condiciones de vida dramáticamente diferentes. Mientras nos preparamos para explorar nuestra categoría final de prevención creativa de peste, imagina cómo estas innovaciones físicas y comportamentales crearon un mundo donde actividades ordinarias habían sido transformadas en estrategias defensivas complejas, donde el acto simple de existir en espacio público requería el tipo de planificación y preparación que generaciones previas habían reservado para campañas militares. Cuando las barreras físicas, defensas aromáticas y estrategias dietéticas parecían insuficientes contra un enemigo que parecía atacar aleatoriamente y sin aviso, muchas personas naturalmente recurrieron a poderes más allá del mundo material para protección. Imagina un universo donde la peste era entendida no solo como un problema médico sino como una crisis espiritual, requiriendo soluciones que abordaran las dimensiones sobrenaturales de la enfermedad y muerte. Los enfoques religiosos para la prevención de peste variaron desde lo convencional hasta lo notablemente creativo, ya que las tradiciones espirituales establecidas se adaptaron para abordar una amenaza que parecía desafiar suposiciones básicas sobre justicia y protección divina.
Imagina la complejidad teológica de entender por qué un Dios amoroso permitiría que la peste devastara comunidades de creyentes fieles, y las soluciones espirituales igualmente complejas desarrolladas para abordar esta contradicción aparente. El enfoque religioso más directo involucró intensificar prácticas espirituales existentes, más oración, más donaciones caritativas, más adherencia rigurosa a códigos morales que presumiblemente ganarían protección divina. Imagina comunidades donde la vida diaria se convirtió en una actuación constante de merecimiento espiritual, donde cada acción era evaluada por su impacto potencial en la posición colectiva de la comunidad con cualquier fuerza divina que controlara la distribución de peste y salud. Pero la intensificación religiosa convencional rápidamente evolucionó hacia estrategias espirituales más innovadoras, ya que las personas desarrollaron teorías elaboradas sobre los tipos específicos de comportamiento religioso que podrían ser más efectivos contra la peste. Imagina los cálculos teológicos detallados involucrados en determinar qué oraciones eran más poderosas, qué santos ofrecían la mejor protección contra enfermedades específicas, y qué prácticas espirituales proporcionaban la defensa más confiable contra amenazas invisibles. Los adinerados abordaron la prevención espiritual de la peste con la misma minuciosidad sistemática que trajeron a sus defensas materiales, esencialmente intentando comprar protección divina a través de inversiones religiosas lujosas. Imagina las campañas elaboradas de donaciones caritativas lanzadas por familias ricas durante brotes de peste, no simples donaciones a causas nobles, sino pólizas de seguro espiritual cuidadosamente calculadas diseñadas para asegurar máximo favor divino. La Comisión de Arte Religioso se convirtió en una forma de prevención de peste, con requisitos iconográficos específicos destinados a invocar la protección espiritual más poderosa. Imagina patrocinadores adinerados trabajando con artistas para crear imágenes religiosas que no fueran solo hermosas sino mágicamente protectoras, incorporando elementos simbólicos que se creía repelían influencias malignas portadoras de enfermedad mientras atraían fuerzas espirituales benevolentes. Las capillas privadas y espacios religiosos fueron rediseñados alrededor de principios de prevención de peste, creando ambientes sagrados que combinaron prácticas espirituales convencionales con rituales protectores especializados. Imagina espacios elaborados de adoración personal donde cada elemento, desde las decoraciones del altar hasta la selección de textos religiosos, era elegido por su presunta efectividad en prevenir infección de peste. La prevención de peste medieval y renacentista desarrolló teorías sofisticadas sobre qué santos ofrecían la mejor protección contra enfermedades específicas, llevando a sistemas elaborados de especialización espiritual que no se parecían a nada tanto como redes celestiales de referencia médica. Imagina personas investigando cuidadosamente la experiencia de varios santos, determinando que abogados celestiales tenían la experiencia más relevante con problemas relacionados con la peste, y desarrollando estrategias de oración dirigidas basadas en estas consultas espirituales. San Sebastián, quien había sobrevivido ser disparado lleno de flechas solo para ser golpeado hasta la muerte después, se volvió particularmente popular como santo de la peste. Aparentemente la lógica era que alguien que había sobrevivido un método de morir podría estar especialmente calificado para ayudar a otros a evitar diferentes métodos de morir. Imagina las oraciones dirigidas hacia San Sebastián durante brotes de peste, peticiones sinceras de protección de un santo cuya propia protección había resultado finalmente insuficiente. San Roque, quien había contraído peste él mismo y se recuperó, ofreció un modelo diferente de protección espiritual. No inmunidad de la enfermedad, sino la posibilidad de supervivencia si ocurriera infección. Imagina el consuelo psicológico de orar a un santo que tenía experiencia personal con la peste, cuya intercesión venía con la autoridad de alguien que había enfrentado la misma amenaza y vivido para contarlo. Las estrategias más elaboradas de protección santa involucraron crear redes comprensivas de defensa espiritual, con diferentes santos asignados para proteger contra diferentes aspectos de transmisión y progresión de peste. Imagina personas que mantuvieron relaciones activas de oración con múltiples santos simultáneamente, coordinando cuidadosamente sus peticiones espirituales para asegurar cobertura comprensiva de todos los posibles peligros relacionados con la peste. Más allá de enfoques religiosos convencionales, la prevención de peste impulsó innovación en prácticas mágicas, remedios folclóricos y tecnologías rituales que combinaron teoría espiritual con aplicación práctica. Imagina los sistemas elaborados de protección mágica desarrollados por personas que entendían la peste como un fenómeno sobrenatural que requería soluciones sobrenaturales.
Los amuletos y talismanes se convirtieron en piezas sofisticadas de tecnología mágica, con diseños específicos destinados a crear campos de energía protectora alrededor de sus portadores. Imagina la investigación cuidadosa que se realizó para diseñar amuletos efectivos de prevención de peste, consultar textos antiguos sobre símbolos protectores, probar diferentes materiales por sus propiedades mágicas, y desarrollar rituales personales de encantamiento para activar y mantener el poder protector de estos dispositivos espirituales. Los practicantes más comprometidos de prevención mágica de peste desarrollaron sistemas rituales comprensivos que integraron múltiples formas de protección sobrenatural. Imagina rutinas diarias que incluían no solo higiene física y precauciones dietéticas, sino ceremonias mágicas elaboradas diseñadas para mantener barreras protectoras contra influencias malignas, limpiar energía espiritual contaminada y atraer fuerzas sobrenaturales beneficiosas. La creencia de que los movimientos celestiales influían eventos terrenales naturalmente se extendió a teorías sobre transmisión y prevención de peste, creando sistemas astrológicos sofisticados para predecir y evitar brotes de enfermedad. Imagina personas que planearon sus actividades diarias alrededor de cálculos astronómicos, cronometrando sus movimientos e interacciones para coincidir con condiciones celestiales que se presumían más favorables para evitar infección de peste. Las estrategias más elaboradas de prevención astrológica de peste involucraron modificaciones comprensivas del estilo de vida basadas en cartas natales individuales y posiciones planetarias actuales. Imagina personas que no se aventurarían al exterior durante ciertas configuraciones astronómicas, que cronometraron sus comidas y sueños según horarios celestiales, que tomaron decisiones importantes de vida basadas en evaluaciones astrológicas de riesgo de peste. Viajar durante periodos de peste requirió atención particular a consideraciones astrológicas, con cronometraje de viajes calculado para evitar periodos celestialmente peligrosos y rutas planeadas para aprovechar influencias astronómicas protectoras. Imagina las tablas elaboradas mantenidas por viajeros astrológicamente conscientes, rastreando movimientos planetarios y sus presuntos efectos en transmisión de enfermedad, desarrollando planes de respaldo para situaciones donde viajes inevitables coincidieron con condiciones celestiales peligrosas. Algunos de los enfoques más sofisticados para prevención de peste involucraron intentar transformar fundamentalmente la constitución espiritual y física del individuo, haciéndolos esencialmente incompatibles con infección de peste a través de prácticas alquímicas y místicas. Imagina personas que entendieron la prevención de peste no como protección temporal sino como evolución espiritual permanente, desarrollando prácticas elaboradas de transformación diseñadas para crear seres humanos a prueba de peste. Estos enfoques alquímicos para prevención de peste involucraron teorías complejas sobre las dimensiones espirituales de la enfermedad, las propiedades energéticas de varias sustancias, y la posibilidad de usar prácticas mágicas para alterar permanentemente la susceptibilidad humana a la dolencia. Imagina los laboratorios capillas elaborados donde alquimistas espirituales combinaron experimentación química con prácticas místicas, buscando crear no solo protección temporal sino inmunidad fundamental a través de transformación espiritual. Los proyectos más ambiciosos de prevención alquímica de peste involucraron intentos de crear sustancias protectoras universales, preparaciones mágicas que proporcionarían inmunidad completa de todas las formas de enfermedad a través de purificación espiritual y transformación energética. Imagina los años de investigación y experimentación que se dedicaron a estos proyectos, la documentación cuidadosa de recetas espirituales y procedimientos mágicos, las pruebas de varias formulaciones en voluntarios valientes dispuestos a arriesgar sus vidas por la posibilidad de lograr protección perfecta. Quizás la función más importante de las estrategias sobrenaturales de prevención de peste no era su efectividad real contra la enfermedad, sino su impacto psicológico en personas enfrentando una amenaza aparentemente aleatoria e incontrolable. Imagina el consuelo mental que venía de creer que tenías acceso a protección divina, que tus prácticas espirituales estaban creando barreras reales contra la enfermedad, que el universo contenía fuerzas benevolentes trabajando activamente para mantenerte seguro. Los aspectos rituales de prevención mágica de peste proporcionaron estructura y propósito durante periodos cuando rutinas sociales normales eran interrumpidas por enfermedad y muerte, dando a las personas acciones específicas para tomar cuando precauciones físicas parecían insuficientes. Imagina cómo la disciplina requerida para mantener prácticas elaboradas de protección espiritual dio a las personas una sensación de agencia y control, incluso cuando los efectos protectores reales eran mínimos o inexistentes.
La vinculación comunitaria que ocurrió alrededor de prácticas compartidas de protección sobrenatural ayudó a mantener cohesión social durante brotes de peste, creando propósitos comunes y sistemas de apoyo mutuo basados alrededor de estrategias espirituales colectivas. Imagina vecindarios donde todos participaron en los mismos rituales protectores, compartiendo conocimiento mágico y recursos espirituales, apoyándose mutuamente en mantener la fe requerida para defensa sobrenatural efectiva. La urgencia de prevención de peste impulsó creatividad notable en diseño ritual, ya que las personas adaptaron prácticas espirituales existentes e inventaron tecnologías ceremoniales completamente nuevas específicamente dirigidas a prevención de enfermedad. Imagina los rituales protectores elaborados que se desarrollaron alrededor de actividades diarias, no solo oraciones matutinas y devociones vespertinas, sino ceremonias especializadas para comer, dormir, viajar e interactuar con otras personas. Los sistemas más sofisticados de protección ritual incorporaron múltiples capas de defensa espiritual, con diferentes ceremonias proporcionando protección contra diferentes aspectos de transmisión y progresión de peste. Imagina personas que comenzaron cada día con rituales protectores comprensivos, reforzaron sus defensas espirituales durante el día con mini ceremonias especializadas, y terminaron cada día con prácticas elaboradas de limpieza y renovación de protección. Viajar requirió sus propias tecnologías rituales especializadas, con equipo ceremonial portátil y prácticas de protección condensadas que podían realizarse en ambientes desconocidos sin los recursos completos de sistemas de protección espiritual basados en casa. Imagina los kits rituales de viaje llevados por evitadores de peste espiritualmente conscientes, no solo equipo de protección física, sino sistemas ceremoniales portátiles completos para mantener protección sobrenatural mientras estaban lejos de casa. Algunas de las innovaciones más interesantes de prevención sobrenatural de peste involucraron comunidades enteras trabajando juntas para crear sistemas de defensa espiritual colectiva, rituales compartidos que protegieron a todos abordando las dimensiones sobrenaturales de transmisión de peste a nivel comunitario. Imagina pueblos que organizaron todo su calendario social alrededor de ceremonias protectoras colectivas, con rituales comunales diseñados para mantener barreras espirituales protectoras alrededor de toda la comunidad. Estos enfoques espirituales basados en comunidad requirieron niveles sin precedentes de coordinación y cooperación religiosa, con protocolos compartidos para todo desde oraciones protectoras diarias hasta ceremonias estacionales elaboradas diseñadas para renovar y fortalecer defensas espirituales colectivas. Imagina las negociaciones teológicas complejas requeridas para desarrollar rituales de protección comunitaria que satisficieran diferentes tradiciones religiosas mientras mantenían la unidad espiritual que la protección colectiva efectiva parecía requerir. Los proyectos más ambiciosos de protección espiritual comunitaria involucraron intentos de transformar fundamentalmente regiones enteras a través de intervenciones rituales a gran escala, creando zonas espiritualmente purificadas donde la peste no podía echar raíces. Imagina las empresas ceremoniales masivas que las comunidades organizaron durante brotes desesperados de peste, no solo prácticas individuales de protección, sino proyectos colectivos de ingeniería espiritual diseñados para rehacer el ambiente sobrenatural de áreas enteras. Mientras nos acercamos al final de nuestro viaje suave a través del paisaje creativo de prevención de peste, imagina cómo estas soluciones sobrenaturales proporcionaron la capa final de defensa en la guerra comprensiva de la humanidad contra enemigos invisibles. Los enfoques mágicos y espirituales para prevención de peste no se trataban solo de protección práctica. Se trataban de mantener esperanza y significado frente a amenazas que parecían hacer que todo esfuerzo humano fuera finalmente inútil. Y así llegamos al final pacífico de nuestra larga y serpenteante exploración a través de los métodos maravillosamente creativos, ocasionalmente efectivos y frecuentemente bizarros que nuestros ancestros emplearon en sus esfuerzos determinados de evitar a uno de los huéspedes no invitados más persistentes de la historia. Mientras yaces ahí en cualquier posición cómoda que te haya apoyado a través de estas horas de vagabundeo histórico suave, quizás puedas apreciar el lujo extraordinario de tu relación actual con amenazas invisibles. Considera por un momento el milagro simple de la epidemiología moderna. El hecho de que vives en un mundo donde las enfermedades tienen nombres, causas y estrategias de prevención que realmente corresponden a cómo esas enfermedades funcionan en realidad. Imagina el alivio que viene de saber que cuando las autoridades de salud recomiendan lavado de manos, distanciamiento social o vacunación,
Estas recomendaciones están basadas en entendimiento real de cómo se propagan los patógenos en lugar de teorías elaboradas sobre vapores malignos, desequilibrios humorales, o la ira de santos que pueden haberse sentido descuidados en oraciones recientes. Piensa en tu botiquín, esa colección humilde de remedios ordinarios que representa más poder protector genuino que todos los pomandros, amuletos y rituales mágicos que hemos encontrado en nuestro viaje histórico. Tu botella de desinfectante para manos, tan común que probablemente no le das un segundo pensamiento, habría parecido pura magia para alguien moliendo desesperadamente hierbas aromáticas en pasta protectora costosa. Tu entendimiento de que el jabón y agua realmente remueven organismos causantes de enfermedad habría sido conocimiento revolucionario para personas que creían que bañarse en ciertas combinaciones de hierbas y vino proporcionaba purificación espiritual contra amenazas sobrenaturales. La mascarilla que podrías usar durante la temporada de resfriados, esa barrera simple y desechable que puedes comprar por centavos, representa un entendimiento más sofisticado de transmisión de enfermedad que siglos de sistemas elaborados de protección aromática. Los antibióticos en tu botiquín, tan rutinarios que podrías darlos por sentado, encarnan más poder genuino de lucha contra enfermedades que monasterios enteros llenos de reliquias de santos y oraciones protectoras. Pero quizás lo más notable es el consuelo psicológico que viene de vivir en una era cuando las amenazas a tu salud son generalmente comprensibles, manejables y temporales en lugar de misteriosas, aterrorizantes y potencialmente eternas. No necesitas pasar tus días calculando las implicaciones espirituales de tus elecciones de desayuno, cronometrando tus actividades alrededor de configuraciones astrológicas, o manteniendo rituales complejos diseñados para prevenir castigo sobrenatural por inadecuaciones morales de las que podrías ni siquiera estar consciente de poseer. Tu rutina diaria está bendecidamente libre de la ansiedad constante que formó cada aspecto de vida para las personas sobre las que hemos estado aprendiendo esta noche. Puedes comer alimentos porque los disfrutas en lugar de porque podrían proporcionar protección mística. Puedes elegir tu ropa basándote en comodidad y preferencia en lugar de su efectividad potencial contra influencias malignas. Puedes planear tu día alrededor de tus propias prioridades e intereses en lugar de alrededor de estrategias protectoras elaboradas diseñadas para minimizar exposición a peligros invisibles. El sueño hacia el que te estás deslizando es sueño sin complicaciones, no el descanso vigilante de alguien que podría necesitar despertar listo para evaluar nuevos síntomas por señales de desagrado divino, no la inconsciencia ansiosa de alguien cuyos sueños están llenos de cálculos sobre si los rituales protectores de hoy fueron suficientes para ganar otro día de salud. Tu descanso puede ser profundo, restaurativo y bendecidamente libre del peso de vigilancia espiritual y médica constante. Incluso tu capacidad de aprender sobre estos enfoques históricos a la prevención de enfermedad desde una posición de conocimiento cómodo representa un tipo de libertad que generaciones previas no podrían imaginar. Puedes apreciar su creatividad y dedicación sin tener que vivir su miedo, entender sus luchas sin compartir su desesperación, admirar su ingenio sin adoptar sus métodos. Las personas cuyas historias hemos compartido esta noche fueron genuinamente valientes, notablemente creativas y a menudo sorprendentemente perspicaces en sus esfuerzos por protegerse a sí mismas y sus comunidades de amenazas que no podían ver o entender completamente. Sus arsenales aromáticos, defensas culinarias, innovaciones arquitectónicas y soluciones sobrenaturales representaron a la humanidad en su estado más determinadamente esperanzado, negándose a aceptar que las amenazas invisibles estaban simplemente más allá de influencia o control humano. Algunos de sus métodos fueron más efectivos de lo que sabían. Las estrategias de aislamiento que realmente redujeron transmisión de enfermedad, las prácticas de higiene que funcionaron por razones que sus practicantes no podrían haber entendido, las elecciones dietéticas que proporcionaron apoyo nutricional real para sistemas inmunes que aún no habían sido descubiertos científicamente. Otros fueron puramente psicológicos, proporcionando consuelo y agencia en situaciones donde el control real era imposible. Pero todos sus esfuerzos, ya fueran prácticamente efectivos o puramente espirituales, representaron algo hermoso sobre la naturaleza humana, la negativa a aceptar impotencia frente a amenazas, la determinación de encontrar soluciones creativas a problemas imposibles, la disposición a intentar cualquier cosa que pudiera proteger a las personas y comunidades que les importaban. Así que mientras te deslizas hacia el sueño, seguro en tu vida moderna científicamente informada, antibióticamente protegida, epidemiológicamente sofisticada,
Quizás dedica un momento de admiración para aquellos solucionadores creativos de problemas de hace mucho tiempo que enfrentaron enemigos invisibles con nada más que ingenio, determinación y fe notable en su capacidad de encontrar soluciones a problemas que parecían diseñados para no tener soluciones en absoluto. Deja que sus historias se asienten a tu alrededor como una manta cómoda, recordándote que la creatividad y resistencia humana pueden encontrar expresión incluso en las circunstancias más desafiantes, y que tu propio sueño cómodo y bien protegido está construido sobre siglos de personas que se negaron a rendirse tratando de hacer la vida más segura, saludable y esperanzadora para aquellos que vendrían después de ellos. Descansa bien en el conocimiento de que sus esfuerzos, por extraños que puedan parecer a ojos modernos, fueron parte del largo viaje humano que eventualmente llevó al entendimiento médico y capacidades protectoras que hacen posible tu sueño pacífico esta noche. Dulces sueños, y gracias por acompañarnos en esta exploración suave de los rincones más creativos de la historia. Duerme profundamente, sabiendo que las amenazas invisibles que una vez requirieron defensas tan elaboradas ahora son manejadas por conocimiento y métodos que realmente funcionan, dejándote libre para descansar sin aromaterapia, vigilancia dietética o oraciones protectoras, aunque si cualquiera de esas cosas te trae consuelo, nuestros amigos históricos ciertamente entenderían y aprobarían. Buenas noches.